Ecuador vuelve a ser escenario de tensiones sociales. El paro nacional, convocado por la CONAIE, paralizó desde el 18 de septiembre varias regiones del país, reabriendo el debate sobre la gobernabilidad del gobierno de Daniel Noboa. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy junto al analista y consultor ecuatoriano Oswaldo Moreno, especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. Con él vamos a hablar de las causas, los actores y las posibles consecuencias de este nuevo estallido social. El paro en Ecuador muestra mucho más que un conflicto coyuntural. Muestra a un país atravesado por la inseguridad, la desigualdad y la falta de confianza en las instituciones. Hacemos ahora el contacto con la ciudad de Quito. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque. Es un gusto recibirte. Saludos, Enfoque, a la orden. Osvaldo, ¿cómo está Ecuador tras más de 30 días de paro nacional convocado por la CONAIE, que terminó ante la argumentación de la brutal represión estatal que dejó 3 personas fallecidas y decenas de heridos? Un país que está en no una de sus crisis, sino en la peor crisis de seguridad de su historia. Y el tema de la inseguridad afecta a todos los sectores de la economía, en líneas generales. Lo que hay que entender es que, claro, tú ves las estadísticas y ves un promedio del país más peligroso de América Latina, de 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Pero si tú solo promedias la parte litoral, la parte de la costa, Ecuador tiene 4 regiones: la parte andina, la parte alta, la parte de la Amazonía y la parte de Galápagos y la costa, el litoral. Si tú haces solo el cálculo de la parte litoral, sin tomar en cuenta el resto del país, el promedio es de más de 100 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo cual la hace quizás, por ejemplo, a Guayaquil, una de las ciudades, si no lo es, la más peligrosa del mundo, de más de promedio de 3 millones de habitantes. En ese contexto, bueno, sumemos a la ineficiencia de los servicios públicos, la ineficacia estatal en la ejecución de los ministerios. Si tú revisas la ejecución presupuestaria de los ministerios, no sobrepasan ya en el mes de octubre ni siquiera el 15-20% del presupuesto ejecutado. Solo en seguridad, en salud, con recortes en la salud pública de casi 1.000 millones. Yo no recuerdo, no sé si en la época de Menem o en los 90, de que un país haya recortado un punto del Producto Interno Bruto en salud pública, lo cual de alguna forma encarece los servicios públicos y ahora proliferan las prepagas privadas y todos los servicios privados, que hace pensar que toda esta situación ha sido inducida. ¿Y el gobierno puede aprovechar la inseguridad para justificar medidas más duras contra cualquier protesta social que surja a partir de este momento? El gobierno lo que ha hecho es usar toda la potencia y el aparato y el fuego estatal contra los manifestantes, digamos, en materia de represión. Lamentablemente no tenemos toda esa energía, porque uno de los argumentos del gobierno para una nueva constitución es que el marco normativo no les permite usar toda la fuerza del Estado para combatir la delincuencia. Quedó demostrado en este paro nacional de que el gobierno sí tiene la capacidad de movilizar a todo el ejército. Movilizaron a todo el ejército por una provincia menor. Así que realmente la situación del Ecuador es bastante complicada y está claro que el gobierno no está dando respuestas. Mencionabas al comienzo de la entrevista las consecuencias económicas. ¿Cómo está afectando todo esto al país, sobre todo en sectores como el transporte o la producción agrícola? La inseguridad afecta a todo el país. O sea, es un tema que afecta los costos, afecta la estabilidad. Hay provincias que están tomadas por el AMPA, donde el Estado, por ejemplo, en los ríos, el Estado no tiene control, digamos, sobre la seguridad, no tiene control sobre los accesos, lo cual indudablemente, indirectamente y directamente tiene una afectación en la salud pública, en los servicios, en los trabajos. Se calcula que más de la mitad de los negocios en Guayaquil de las áreas periféricas están vacunados. ¿Qué significa vacunados? Que están sujetos y sometidos a extorsiones, donde la misma fuerza pública es parte de estas bandas. Entonces, realmente, yo creo que si el Ecuador no tiene un giro en la conducción, o por lo menos el gobierno no hace un giro en la conducción, yo veo una situación cada día más complicada, lo cual hace que ya Ecuador sea comparado a un país que ya era puntero en la región, un país que tenía los mejores indicadores hasta hace 10 años. Hoy en día sus parámetros ya no es la región, sino Haití.
¿Cómo está afectando todo esto a la población? ¿Hay un hartazgo o todavía se contempla un poco al gobierno de Daniel Noboa? Tiene una inmunidad o una ventaja que es muy difícil que tú intentes despojarlo de lo nuevo, digamos, de ser lo nuevo. Es muy complicado que el correísmo, por más de que tenga los datos, las pruebas de que su etapa fue de las mejores o quizás la mejor de la etapa, por lo menos de este siglo, es muy difícil que tú puedas contra lo que representa Noboa. Noboa representa, y este es un mérito de él, la renovación generacional de su tendencia. Noboa llegó a jubilar a toda su tendencia y a perseguir a sus opositores. Entonces, en ese escenario, por lo pronto, creo que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, es como la figura opositora más destacada. Me parece que es la figura opositora que vendría a ser su opositor ideológico y generacional. Pero, sin embargo, una de las instituciones que las ha cooptado el gobierno, como la Fiscalía, está encima de Aquiles Álvarez, hostigándolo permanentemente. Y durante todo el desarrollo de este paro nacional que convocó la CONAIE, ¿qué percepción se tiene del rol de las Fuerzas Armadas en el país? Eso es interesante porque las Fuerzas Armadas en el Ecuador siempre han sido las instituciones mejor valoradas. Yo te pongo un ejemplo. Cuando yo estudiaba y vivía en la Argentina, mis compañeros de mi generación, te estoy hablando de inicios del 2000, algunos en doctorado de la gente que me doblaba la edad, y ellos eran la generación que en un barrio había una casa abandonada porque un día los militares llegaron y se fueron a toda la familia. Amigos chilenos, compañeros brasileños, uruguayos. O sea, realmente yo, siendo ecuatoriano, contemplaba y decía qué afortunado que soy porque nuestras Fuerzas Armadas nunca se prestaron para ese tipo, por lo menos no fue algo sistemático o una política de Estado. Entonces las Fuerzas Armadas tienen, digamos, ese prestigio, pero sin embargo me da la impresión de que han terminado o están finalmente centradas en mantener o sostener al gobierno de Noboa, lo cual de alguna forma, si tuvieran resultados en la seguridad, valiera la pena, pero ni siquiera han podido tener control sobre las cárceles. ¿Qué podemos esperar ahora, luego de este paro, en el cual el gobierno de Noboa no realizó absolutamente ninguna concesión? ¿Qué viene ahora? Mira, hay que decir las cosas lamentablemente con la verdad. El paro no fue nacional. El paro se notó claramente la ausencia de liderazgo de Leonidas Issa, y el paro terminó siendo de tinte regional. Tal vez estuvo en la agenda nacional, sí, pero el paro fue una provincia pequeña como Imbabura. Movieron a todo el ejército prácticamente para eso. En todo caso, yo lo que creo y considero es que la finalización de esta etapa de protesta social se definirá el 16 de noviembre, que es la consulta popular. ¿Y cómo puede afectar toda esta situación de inseguridad que tú estabas comentando y que ya es de larga data en Ecuador en la democracia del país? Porque, digamos, el gobierno ha tomado el control prácticamente de casi todas las instituciones, por un lado. Y por otro lado, la gente está un poco, esto es terrible, se ha normalizado, digamos, esta situación de la violencia, de la crisis económica, y no hay, y eso en eso que creo que el correísmo ha fallado de alguna forma, no hay pues la construcción de una alternativa que le haga frente. Por eso te planteaba el ejemplo del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, que tal vez no es de la oposición, digamos, del correísmo, es aliado, cercano, etcétera, pero no hay, digamos, un contrapeso todavía generacional a nivel nacional, más allá del correísmo, pero el correísmo, digamos, tiene sus desgastes, que no es normal. Así que en todo caso yo creería que la situación va a depender mucho del resultado de la consulta. La consulta para mí va a ser determinante, porque ya se habla de un nuevo proceso constituyente donde ya Noboa abiertamente plantea privatizar la salud pública, privatizar la educación pública, acabar con la salud del seguro social, lo cual antes eran temas intocables, como el subsidio del diésel. Osvaldo Moreno, analista y consultor político ecuatoriano, especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Un gran abrazo, muchas gracias, hasta luego. Enfoque. Allí teníamos entonces las declaraciones de Osvaldo Moreno. Agradecerles por acompañarnos en este nuevo episodio de Enfoque. Suscríbanse a este canal para más contenido geopolítico y dejen sus comentarios que los leo. Iniciemos este debate para analizar y, por qué no, cuestionar el mundo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos.
Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.